Taitel, una mujer humilde, cuidó a un perro herido sin saber que era del hijo de un millonario. Una tarde gris, bajo el susurro melancólico de la lluvia cayendo sobre los tejados de un barrio olvidado de Sevilla, una mujer de mirada serena y manos curtidas por el trabajo diario caminaba de regreso a su pequeña casa. Se llamaba Carmen, y aunque la vida le había dado poco, su corazón rebosaba de compasión. Fue entonces cuando escuchó un gemido débil, casi ahogado por el ruido de los coches y el vaivén de la ciudad. Allí, bajo un banco roto del parque, yacía un perro herido. Era un labrador dorado, sucio, mojado y con una pata evidentemente fracturada. Los ojos del animal, grandes y brillantes, no suplicaban ayuda, ofrecían una silenciosa dignidad que conmovió a Carmen. Sin dudarlo, se quitó su abrigo y envolvió al perro con ternura. Lo llevó en brazos, sin importarle el dolor en su espalda, hasta su humilde hogar. Durante días, Carmen cuidó del perro al que llamó Sol. Le curó la herida con remedios caseros, lo alimentó con lo poco que tenía y le habló con dulzura, como si el animal pudiera entender cada palabra. Sol, en agradecimiento, le lamía las manos, se acurrucaba a su lado y, poco a poco, recobraba fuerzas. Lo que Carmen no sabía era que, a kilómetros de distancia, en una elegante mansión rodeada de jardines y custodios, un joven desesperado buscaba a su perro perdido. Alejandro, hijo único del magnate de la tecnología Ignacio Rivas, había estado inconsolable desde que Sol desapareció. Lo había rescatado de cachorro y era su compañero inseparable, su refugio silencioso en un mundo de lujos que, muchas veces, le parecía vacío. Una tarde, mientras Carmen paseaba con Sol por las calles cercanas a su casa, un coche negro de alta gama se detuvo bruscamente frente a ellos. De él bajó un joven vestido con chaqueta de cuero y gafas oscuras. Se quedó inmóvil al ver al perro, que comenzó a mover la cola con una alegría desbordante. «Sol», gritó Alejandro, arrodillándose mientras el perro se lanzaba hacia él, ladrando con emoción contenida. Carmen, confundida y un poco asustada, retrocedió un paso. «¿Usted lo conoce?», preguntó con voz temblorosa. «Es mi perro», dijo Alejandro, con la voz quebrada. «Llevo semanas buscándolo». «¿Dónde lo encontró?». Carmen le contó todo sin exagerar ni omitir detalles, con la honestidad que caracterizaba su alma sencilla. Alejandro la escuchó en silencio, cada palabra golpeando su pecho con una mezcla de gratitud y vergüenza, gratitud por el amor que Carmen le había dado a Sol, vergüenza por nunca haber conocido a alguien con tanta bondad en un mundo donde todo se mide en cifras y apariencias. «Señora, no sé cómo agradecerle», empezó a decir, pero Carmen lo interrumpió con una sonrisa apacible. «No tiene que agradecerme, joven. Solo hice lo que cualquiera debería hacer». Pero Alejandro sabía que no era cierto. Muy pocos harían lo que esa mujer había hecho. Le pidió su dirección, su nombre completo, cualquier forma de contactarla, pero Carmen solo le dio un apretón de manos y desapareció por una calle estrecha, dejando tras de sí una estela de humanidad pura. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. El rostro de Carmen aparecía en sus pensamientos con insistencia, y una idea comenzó a germinar en su mente. No solo por gratitud, sino porque había descubierto algo que su mundo le había negado durante años, un ejemplo vivo de lo que significa la verdadera riqueza. Pasaron unos días. Carmen seguía su rutina, con la única diferencia de que ahora su pequeña casa parecía más vacía sin Sol. Lo extrañaba, aunque sabía que había hecho lo correcto. Una mañana, cuando salió a comprar pan, encontró una multitud frente a su callejón. Periodistas, cámaras, y un camión con el logotipo de una conocida fundación humanitaria. Al principio pensó que era algún evento político, pero al acercarse, escuchó su nombre. Y allí estaba Alejandro, de pie sobre un pequeño escenario improvisado, micrófono en mano. «Hoy quiero presentarles a una mujer extraordinaria», dijo, mientras todos los ojos se dirigían hacia Carmen. «Una mujer que, sin saberlo, me enseñó más de lo que cualquier universidad de élite jamás podría. Y quiero que el mundo la conozca». Carmen no entendía lo que sucedía. Alejandro bajó del escenario, se acercó a ella, y le entregó una llave dorada. «Esto es suyo. Es una casa. Y también un centro de rescate para animales heridos que llevará su nombre».
Usted cuidó de mi mejor amigo cuando más lo necesitaba. Ahora me toca a mí devolverle un poco de lo que nos dio. Carmen, con lágrimas en los ojos, quiso rechazarlo, pero Alejandro la miró con seriedad y ternura. No es caridad. Es justicia. La multitud estalló en aplausos. Y Carmen, con el corazón latiendo como nunca antes, supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Aunque, en su humildad, no buscaba un cambio, sino continuar su camino con la misma sencillez de siempre. Sin embargo, las cosas comenzaron a transformarse a su alrededor con una rapidez que apenas podía asimilar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y novedades. Los medios hablaban de ella como un símbolo de solidaridad, de empatía en un mundo cada vez más indiferente. Personas que nunca antes la habían mirado 2 veces ahora la saludaban con sonrisas, querían sacarse fotos, y hasta le pedían consejos como si fuese una especie de santa moderna. Carmen, abrumada por tanta atención, seguía repitiendo lo mismo a todos: yo solo hice lo que sentí que debía hacer. Pero no todo era superficial. En su nuevo hogar, una casa modesta, pero luminosa y rodeada de jardín, Carmen encontró un nuevo propósito. El centro de rescate que llevaba su nombre, Hogar Sol de Esperanza, comenzó a recibir animales de todas partes de la ciudad. Algunos llegaban en estado crítico, otros simplemente necesitaban un poco de amor. Carmen, junto a un pequeño equipo de voluntarios que Alejandro había contratado bajo su supervisión, se dedicó con alma y corazón a cuidarlos, a sanarles no solo las heridas del cuerpo, sino también las del alma. A pesar de los cambios materiales, Carmen no cambió en su esencia. Seguía despertándose al amanecer, cocinando para sus ayudantes, y pasando largas horas en silencio con los animales, escuchando más que hablando, entendiendo más que juzgando. Alejandro la visitaba con frecuencia. Al principio, iba por gratitud, luego por admiración, y pronto, sin darse cuenta, por necesidad. Encontraba en Carmen una paz que no hallaba en sus reuniones corporativas ni en las lujosas cenas de negocios. A veces llegaba sin avisar, simplemente para sentarse en el porche con una taza de café entre las manos, mirando cómo ella cepillaba a un perro callejero o conversaba con una vecina. ¿Cómo hace para estar siempre tan tranquila?, le preguntó una tarde, mientras el cielo se encendía con tonos anaranjados. No estoy tranquila, respondió Carmen sin dejar de mirar al horizonte. A veces tengo miedo, me siento sola, o me enojo. Pero aprendí a no quedarme en esos lugares. Me levanto, respiro, y sigo. Así es la vida, ¿no? Alejandro la miró como si escuchara por primera vez una verdad simple y poderosa. En su mundo, todo se resolvía con estrategias, planes a 5 años y hojas de Excel. Pero frente a esa mujer de voz suave y alma firme, entendía que había otro tipo de inteligencia, una que no se enseñaba en las universidades ni se compraba con dinero. Con el tiempo, los dos fueron tejiendo una amistad sincera. No hablaban de negocios ni de caridad, sino de libros, de sueños, de la infancia de Carmen en un pueblo que ya no existía y de los días en que Alejandro prefería esconderse en su cuarto para evitar las peleas de sus padres. Se escuchaban de verdad, con respeto y una curiosidad genuina por el mundo interior del otro. Un día, mientras organizaban una jornada de adopción para los animales del centro, Carmen notó algo en Alejandro que no había visto antes, una mezcla de cansancio y tristeza. ¿Qué te pasa, muchacho?, le preguntó mientras colocaban carteles de colores sobre la entrada. Es mi padre, confesó, bajando la mirada. Está muy enfermo. Y no quiere ver a nadie, ni siquiera a mí. Carmen guardó silencio unos segundos, luego le colocó una mano en el hombro con delicadeza. Entonces tienes que ir, aunque no quiera verte. A veces las personas más duras solo necesitan saber que no están solas. Alejandro asintió, conmovido. Al día siguiente, voló a Madrid para estar con su padre, y Carmen no volvió a saber de él por varias semanas. Durante su ausencia, el centro continuó creciendo. Llegaron nuevos voluntarios, algunos enviados por Alejandro, otros atraídos por la historia de Carmen. Una adolescente que había vivido en la calle, un joven veterinario sin trabajo, una señora mayor que había perdido a su esposo, todos encontraron un lugar en el Hogar Sol de Esperanza.
Y en medio de ese torbellino de nuevas caras y vidas cruzadas, Carmen descubría algo que la sorprendía incluso a ella misma: ya no era solo una cuidadora de animales, era el corazón de una pequeña comunidad. Personas que antes no se conocían ahora compartían almuerzos, anécdotas y proyectos. El centro había dejado de ser un simple refugio y se había convertido en un verdadero hogar para muchos. Una tarde, mientras regaba unas plantas junto al patio, un coche negro se detuvo en la entrada. Carmen reconoció de inmediato la figura que descendía del vehículo. Era Alejandro, pero algo en él había cambiado. Caminaba más despacio, con una expresión serena que nunca antes le había visto. Mi padre murió la semana pasada, dijo en voz baja. Pero nos reconciliamos. Pudimos hablar, aunque fuera solo unos minutos. Gracias a ti. Carmen lo abrazó sin decir nada. No hacían falta palabras. Ambos sabían que algo más profundo se había sellado entre ellos. Alejandro se quedó varios días en el centro. No como empresario, ni como benefactor. Solo como un hombre que, por fin, comenzaba a entender que la vida no se mide en logros ni en cuentas bancarias, sino en los lazos que se tejen cuando uno se permite sentir y estar presente. Durante esos días, Alejandro dormía en una pequeña habitación dentro del centro, comía con los voluntarios, recogía excrementos del patio sin quejarse y aprendía a curar pequeñas heridas. Por primera vez, sus manos, siempre ocupadas en teclear o firmar documentos, estaban sucias por una buena razón. Se sorprendía a sí mismo riendo a carcajadas con los niños que venían de visita, o sentándose a escuchar historias de los ancianos que pasaban por allí para ofrecer ayuda. Se sentía útil. Se sentía humano. Carmen lo observaba sin intervenir. No lo trataba como a alguien especial, ni lo elogiaba por lo que hacía. Simplemente lo incluía, como si siempre hubiera formado parte de ese lugar. Y esa normalidad era, para Alejandro, más valiosa que cualquier premio o reconocimiento que hubiera recibido en su vida profesional. Una noche, cuando la mayoría ya dormía y el único sonido era el susurro de los árboles mecidos por el viento, Alejandro y Carmen se sentaron en el porche, como solían hacer. Compartían un termo de café y el silencio de los que se entienden sin necesidad de hablar. La luna colgaba en el cielo como una lámpara suave, y el aroma de las flores nocturnas llenaba el aire. He pensado en vender la empresa, dijo Alejandro de pronto, sin mirarla. O al menos alejarme por un tiempo. No me siento parte de ese mundo ahora. Carmen bebió un sorbo de café antes de responder. No huyas de lo que eres, Alejandro. Solo cambia la forma en que estás en ese mundo. Tal vez ahora puedas hacer más bien desde adentro. Él la miró con asombro. Esperaba una respuesta que lo empujara a renunciar, a abandonar ese universo que tanto lo había herido. Pero Carmen, como siempre, lo desarmaba con su sabiduría sencilla. No eres el mismo hombre de hace unos meses, continuó ella. Y eso significa que ahora puedes tomar decisiones diferentes. No todo el mundo tiene esa oportunidad. Alejandro asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. En ese instante supo que su vida tenía que seguir, pero con una brújula distinta. No se trataba de dejar atrás su pasado, sino de caminar hacia un futuro en el que pudiera ser un puente entre dos mundos, el de los que tienen mucho y el de los que, como Carmen, tienen lo justo, pero saben darlo todo. Al día siguiente, convocó una reunión con sus socios por videollamada. Desde una pequeña oficina improvisada en el centro, con un perro dormido a sus pies y una taza de barro entre las manos, les habló con claridad y convicción. Propuso un nuevo modelo de liderazgo, más humano, con prioridad en proyectos de impacto social y bienestar animal. Algunos se mostraron escépticos. Otros, inspirados por el cambio en su tono y en su mirada, comenzaron a plantearse si quizá no era él quien había estado equivocado todo este tiempo, sino ellos. Mientras tanto, Carmen seguía con su rutina. Cada día traía un nuevo reto, un cachorro abandonado, un gato herido, una pelea entre voluntarios, un proveedor que no llegaba. Pero también llegaban bendiciones pequeñas, una vecina que traía bizcochos caseros, una carta de una niña que decía que quería ser, como la señora Carmen, cuando creciera, o simplemente la mirada agradecida de un perro recuperado. Poco a poco,
el centro comenzó a recibir apoyo de más lugares. Donaciones anónimas, artículos en revistas, visitas de figuras públicas que se conmovían con la historia. Pero Carmen mantenía los pies en la tierra. Rechazaba los lujos, desviaba los halagos y se aseguraba de que cada centavo donado se usara para el propósito original, cuidar y amar. Una tarde, un equipo de arquitectos llegó al centro con planos. Alejandro había encargado la construcción de una nueva ala, más espacio para los animales, una pequeña clínica veterinaria y aulas donde se enseñarían oficios a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Pero lo más importante era que todo llevaría un nombre elegido por él, la Escuela de la Segunda Oportunidad. Cuando Carmen vio el cartel, se quedó en silencio largo rato. Luego, sin decir una palabra, abrazó a Alejandro con fuerza. Él sintió que ese abrazo sellaba algo más grande que una amistad o un agradecimiento. Era el reconocimiento tácito de que, juntos, estaban construyendo algo que trascendía sus propias historias. En los meses que siguieron, el centro se convirtió en un lugar de referencia, no solo por su labor con los animales, sino por su filosofía. Personas de todo el país viajaban para conocerlo. No buscaban solo adoptar una mascota, sino reconectar con una forma de vivir más honesta y compasiva. Carmen se convirtió, sin quererlo, en una guía para muchos. No porque predicara, sino porque encarnaba, cada día, los valores que el mundo había empezado a extrañar: paciencia, humildad, ternura y firmeza. Una mañana, mientras barría el patio como hacía siempre, Carmen encontró una nota escrita a mano en la entrada. Era de un joven que había pasado por el centro y que ahora trabajaba en una ONG en Colombia. Decía: aquí aprendí lo que nunca me enseñaron en la escuela, que una herida se cura con tiempo, una vida con sentido, y un alma con otra alma cerca. Carmen sonrió, guardó la nota en el bolsillo de su delantal, y siguió barriendo. Porque, al final, lo importante no era el reconocimiento, ni las palabras bonitas, ni siquiera los logros. Lo importante era estar ahí. Día tras día. Presente. Humano. Y así, como todo lo que crece desde la verdad, la historia de Carmen se convirtió en algo más grande que ella misma. Lo que comenzó como un acto de compasión espontáneo en una calle mojada, terminó por encender una chispa que cruzó fronteras, transformó vidas y, sobre todo, corazones. El Hogar Sol de Esperanza dejó de ser un simple refugio para animales heridos. Se convirtió en un símbolo de lo que puede suceder cuando una sola persona elige el amor por encima del miedo, la acción sobre la indiferencia. Familias enteras encontraban allí no solo una mascota, sino una nueva forma de mirar la vida. Jóvenes que habían perdido el rumbo encontraban propósito cuidando de seres que no podían defenderse. Ancianos que se sentían olvidados hallaban compañía en los pasillos del centro, donde los ladridos y las risas se mezclaban con historias de redención. Una tarde, bajo la luz dorada de un atardecer andaluz, Carmen fue invitada a hablar en un evento nacional transmitido en todo el país. Nunca había usado un micrófono, ni vestido de gala, pero ahí estaba, con su vestido sencillo, el cabello recogido y las manos entrelazadas, de pie frente a una multitud y millones de espectadores. Yo no soy heroína de nada, comenzó, con su voz serena y firme. Solo vi a un ser que necesitaba ayuda. Y me detuve. No porque fuera mi deber, sino porque fue mi instinto. Todos tenemos ese instinto. Lo que pasa es que a veces lo apagamos. Yo solo les pido que no lo apaguen más. Hubo un silencio profundo. Uno de esos silencios que pesan más que 1000 aplausos. Luego, la ovación fue como una ola que se extendió por todo el auditorio. Y en las casas, en los teléfonos, en las plazas donde se transmitía el evento, la gente lloraba sin entender bien por qué. Lloraban porque Carmen les recordaba algo que habían olvidado, que la bondad no tiene precio, pero sí poder. Un poder más grande que cualquier riqueza o fama. Días después, Alejandro hizo algo inesperado. Entregó la presidencia de su empresa a una joven líder de su confianza, creó una fundación en honor a su padre reconciliado y decidió quedarse en el pueblo, trabajando codo a codo con Carmen. No para ser el benefactor, sino el aprendiz. Fundaron programas de adopción escolar, becas para estudiantes con pasión por el cuidado animal, y cursos de formación emocional.
La comunidad se convirtió en un modelo para otras ciudades del país. Y Sol, aquel perro que lo inició todo, envejecía con dignidad. Era el guardián del centro, el primero en saludar a los visitantes, y el último en retirarse cada noche, siempre a los pies de Carmen, como si supiera que su historia era también la de ella. Cada cana en su hocico era un testimonio vivo del camino recorrido. Una mañana, cuando Sol ya no se levantó, Carmen lo envolvió en la misma manta con la que lo había recogido aquella primera noche. Lo enterraron en el jardín del centro, bajo un olivo que florecía cada primavera. Alejandro mandó colocar una placa de piedra que decía: «Aquí descansa Sol». El que guió a muchos hacia su propia luz. Y con el tiempo, turistas, niños y curiosos hacían fila para ver ese lugar. No era solo una tumba de un perro. Era el epicentro de una revolución silenciosa. De esas que no necesitan pancartas, sino actos sencillos. Donde el amor se mide en hechos y la grandeza en gestos pequeños. Carmen nunca aceptó mudarse a una casa más grande. Seguía viviendo en su antigua casita, ahora restaurada por manos agradecidas. Cada rincón estaba lleno de memorias, dibujos de niños que la conocieron, cartas, fotos, huellas de patas y flores secas. Pero lo que más valoraba eran los momentos de silencio al amanecer, cuando salía a regar sus plantas, y sentía que el mundo, por un instante, era exactamente como debía ser. Una noche especial, en el aniversario del centro, se organizó una celebración en el patio. Había música, luces tenues, farolillos colgando de los árboles, y muchas risas. Carmen, sentada junto a Alejandro, observaba todo en silencio, con esa calma que siempre la había definido. ¿Crees que esto dure?, le preguntó a Alejandro. Nada dura para siempre, respondió ella. Pero si se cuida con amor, puede inspirar por generaciones. Y eso ya es mucho. En ese instante, una niña se acercó corriendo y se sentó en el regazo de Carmen. Traía en brazos un cachorrito ciego, que había sido rescatado esa semana. Señora Carmen, ¿cree que este perrito puede tener una vida bonita? Carmen la miró con ternura infinita, acariciando al pequeño animal. Claro que sí, mi niña. Porque ya la ha empezado, contigo. Y ahí, entre los aplausos, las luces de bengala y los ojos brillantes de quienes sabían que estaban viviendo algo extraordinario, se cerraba un círculo. El de una mujer que, sin pedir nada, lo dio todo. Que transformó su compasión en motor de cambio. Que nos recordó que, al final del día, lo más poderoso que podemos hacer es detenernos, mirar y actuar. Porque a veces, para cambiar el mundo, solo hace falta ver el dolor y no pasar de largo.